Muy bien, pues quiero invitarte a que me acompañes al Salmo 106. Salmo 106. Voy a pedirle a Benjamín Espinosa que por favor me pueda proyectar el PowerPoint, la primera imagen. Y en esta mañana, como bien tenéis ahí en la pantalla, vamos a dar comienzo como iglesia a una nueva serie de predicaciones, de estudios en un libro concreto de la Biblia. Aunque no será un libro, serán dos libros que los cogeremos juntos para durante los próximos meses poder estudiarlos juntos como iglesia. Y aunque vamos a hacer en esta mañana una introducción al primer libro y segundo libro de Samuel, me gustaría que pudiéramos leer el Salmo 106, concretamente a partir del versículo 32. Todo el Salmo realmente es un resumen, por así decirlo, que hace el autor del Salmo de la historia de Israel, ¿verdad? Prácticamente desde que salieron de Egipto hasta el presente que le ocupaba él, ¿no? Y es un resumen donde tristemente lo que básicamente hace el salmista es dar un repaso de esos años en los cuales Israel había estado provocando la ira de Dios. Y lo que se hace en este salmo es prácticamente describir una serie de pecados, infidelidades, rebeldías del pueblo de Dios. Y el salmista, vamos a leer a partir del versículo 32 solamente, dice que el pueblo había irritado al Señor en las aguas de Meriba. Le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, al contrario, se mezclaron con las naciones, aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, a quienes ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió, por tanto, el furor de Jehová contra su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que los detestaban. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, pero ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, Él, el Señor, miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Se acordaba de su pacto con ellos y se compadecía conforme a la muchedumbre de su misericordia. Hizo asimismo que tuvieran de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Como he dicho, en esta mañana vamos a comenzar una serie de predicaciones, el estudio del primer y segundo libro de Samuel. Aunque originalmente en la Biblia hebrea estos libros no eran dos libros, sino era uno solo. Luego, con el tiempo, por diferentes razones, se hizo la división, pero en un principio estos dos libros realmente eran uno solo. Y no cabe duda que muchas de las historias que encontramos en el primer y segundo libro de Samuel han servido como una fuente de inspiración para muchísimos profesoras y profesores de escuela dominical. ¿Quiénes de los que estamos aquí, que hemos nacido en la iglesia, pues a lo largo de nuestra vida hemos escuchado tantas historias de personajes que aparecen en este libro? Aunque nosotros de manera especial vamos a estar quizás centrados en los tres personajes que, por así decirlo, sobresalen ante todos los demás. Esos tres personajes son Samuel, Saúl y David. Vamos a ver a otros personajes, no cabe duda, tanto hombres como mujeres, pero lo cierto es que estos dos libros han sido una gran fuente
de donde se ha podido tomar muchas historias para luego enseñarlas a los niños, a los jóvenes y también, como no, a los mayores. En los 2 libros de Samuel encontramos básicamente, y es el título que he querido darle a toda esta serie, vamos a encontrar historias apasionantes de familias de personas reales. Personas como tú y como yo, gente corriente que Dios utilizó para hacer su obra en medio de su pueblo. Historias de familia que van desde su nacimiento, adolescencia, matrimonio, muerte. Había un anuncio en la televisión, no recuerdo exactamente qué es lo que anunciaban, pero empezaba hablando de esto, ¿no? Que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Y en cierta forma vamos a ver historias de familia pues en todo este proceso. Los protagonistas de esta historia o historias abarcan todas las edades. Vamos a hablar de niños, de adolescentes, de gente mayor, gente anciana, de hombres, de mujeres. Cada uno de los personajes que aparecen aquí, como he dicho, era gente corriente, normal, como tú y como yo, que vivieron éxitos, pero también fracasos. Personas que tomaron sabias decisiones, pero también cometieron grandes equivocaciones. Conocemos, por ejemplo, quizás el personaje más conocido de estos 2 libros, David, el rey David. Aquel muchachito que mató al gigante Goliat, pero también conocemos sus pecados de inmoralidad. Son historias del pasado, pero que reflejan perfectamente las realidades que tenemos en nuestro mundo presente. Historias que fueron escritas para nosotros, para que en este día nosotros también podamos ser enseñados, reprendidos, corregidos, instruidos. Me gusta sobre todo, y ya sabéis que lo suelo hacer y quiero seguir haciéndolo, cuando comenzamos el estudio de un libro del Antiguo Testamento, recordar aquellas palabras que Pablo le dijo al joven Timoteo. Le dijo: Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Cuando Pablo dijo toda la Escritura, estaba haciendo referencia al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Evidentemente eso lo aplicamos también, ese versículo, 2 de Timoteo 3:16, lo aplicamos al Nuevo Testamento. Pero Pablo estaba pensando en el Antiguo, cuando le dijo a Timoteo: Timoteo, toda la Escritura, toda, está incluido ahí el 1 y 2 libro de Samuel. Toda la Escritura es inspirada por Dios, es decir, tiene su origen en Dios y es útil. Esa Escritura, 1 y 2 de Samuel, o 1 libro y 2 libro de Samuel, es útil, decía el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, con el fin, con el propósito de que todo hombre y mujer de Dios estén enteramente, perfectamente preparados para presentar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ese es el propósito del Antiguo Testamento, de la palabra de Dios. A través de estas páginas en las cuales nos vamos a centrar en los próximos meses, a través de estas páginas inspiradas por Dios, en estos libros observamos de una manera especial, clara, transparente, el amor, la preocupación y el interés de Dios por las personas, por los individuos, como los que estamos en esta mañana en este lugar. Dios tiene una profunda preocupación, interés, amor por ti, hermano, hermana y amigo que nos puedas acompañar en este día o que nos puedas ver más adelante a través de internet. Dios tiene interés en las personas. Lo cierto es que en esta introducción del libro de Samuel, tanto el primero como el segundo, aunque tiene el título, el nombre de Samuel, eso no quiere decir que fuera escrito por él.
Aunque la tradición judía dice o sostiene que fue Samuel quien escribió estos libros, lo cierto es que la mayoría de los comentaristas, de los eruditos, están de acuerdo, opinan que probablemente fueron más bien varios los editores, los autores, los que participaron en estos escritos. Seguramente Samuel fue quien escribió los primeros 25 capítulos del primer libro, pero a partir de ahí seguramente serían otros los que participarían, ya que Samuel habría muerto. ¿Por qué lleva su nombre? Bueno, no lo sabemos. Quizás, probablemente, porque él fue una persona clave y principal en esta época, en este periodo de la historia de Israel. Él fue la persona a la cual Dios le encargó que inaugurara esa nueva forma de gobierno dentro de Israel, que era teniendo una monarquía. Lo cierto es que muy probablemente fueron varios los que participaron en estos escritos. De hecho, el autor de Primera de Crónicas lo dice de manera clara, Primera de Crónicas 29, una cita fácil de recordar. Dice que las historias del rey David, desde el principio hasta el final, está escrita en las crónicas del profeta Samuel, en las crónicas del profeta Natán y en las de Gad, el vidente, el profeta. Es decir, participaron varias personas en la elaboración de estos libros. Por tanto, sería bueno, antes de que podamos ya meternos en el primer capítulo, en el próximo domingo, no el que viene, sino en el siguiente, ¿verdad? Pues sería bueno que pudiéramos ver un poquito el contenido y el contexto en el cual fue escrito tanto el primer libro como el segundo libro de Samuel. Podemos decir que ambos libros fueron escritos para narrar la fundación de la monarquía en la nación de Israel. Vemos, por tanto, a través de estas páginas, una clara transición del gobierno teocrático al gobierno monárquico. Cuando hablamos de un gobierno teocrático, estamos hablando de un gobierno, como bien recordaremos, en los tiempos de Moisés, que era Dios el que gobernaba y él transmitía su voluntad a través de ciertas personas. En este caso, con Moisés, que tuvo el privilegio de hablar cara a cara con Dios. Pero era el Señor quien gobernaba, quien dirigía, quien lideraba a su pueblo. Y ahora en estos libros vamos a ver esa transición de esa clase de gobierno, de una teocracia a una monarquía. Los eruditos, la mayoría de los estudiosos, comentaristas, están de acuerdo en decir que los primeros capítulos de Samuel, sobre todo del capítulo 1 al capítulo 8, son en cierta forma una continuación del periodo de los jueces. Hace aproximadamente unos 5 años estuvimos estudiando ese libro, el libro de los jueces, que lo tenemos un poquito más atrás. Antes de Samuel está Ruth y antes de Ruth está jueces, ¿vale? Entre jueces y Samuel está ese aliento de vida, ese refrigerio que es para nosotros el libro de Ruth. Pero la mayoría de los eruditos están de acuerdo en decir que realmente del libro de los jueces, cuando ahora pasamos a Samuel, es una continuación de ese periodo. De hecho, en Samuel tenemos el último de los jueces. Su nombre no aparece en el libro de jueces. Recordemos que cuando hablamos de jueces estamos hablando de personas que gobernaban, lideraban Israel, no un juez en el sentido que hoy le daríamos, ¿verdad? Una persona que se encarga de impartir justicia, sino que los jueces eran los que gobernaban a Israel en un momento, en un periodo concreto de la historia de la nación israelita. Vale, pues Samuel, vamos a ver en este libro que fue el último de los jueces de ese periodo. Él fue probablemente contemporáneo de otros jueces que vimos en ese libro, como Sansón, Jefté, Isán, Elón o Agdón, de los cuales estuvimos hablando en su momento.
El texto bíblico enseña claramente que tanto Elí, hablaremos un poquito de él, era el sacerdote en la casa del Señor, él fue el penúltimo de los jueces, porque el último sería Samuel. Por tanto, podemos afirmar que estos dos libros contienen, por un lado, la historia de los dos últimos jueces, pero también la historia de los dos primeros reyes que tuvo Israel, Saúl y David. Y el contexto en el cual nos encontramos, al menos como ya he dicho en los primeros capítulos, es el mismo que vimos en el libro de los jueces. Que para aquellos que lo hayan olvidado, el libro de los jueces termina de esta manera. El último versículo de ese libro dice que en aquella época, en aquellos días, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor, o diría otra versión, lo que a cada uno le daba la gana. Ese era el tiempo de los jueces, y en cierta forma ahora al comenzar Samuel estamos en la misma situación. Repito, este libro es la continuación del libro de jueces. ¿Y cómo podríamos describir esa época? Lo que ya vimos en su momento en el libro de jueces y lo que vamos a ver al menos en los primeros capítulos de Primera de Samuel. Pues básicamente podemos decir, o vamos a hacer un pequeño vistazo, vamos a ver un panorama, por un lado, de la política catastrófica que había en Israel en ese momento, y también un panorama vergonzoso de la situación religiosa espiritual de la nación de Israel. Por un lado, como ya hemos mencionado y vimos en su momento, el libro de Jueces contiene el registro de una de las épocas más oscuras de la nación de Israel en la tierra prometida, debido a su desobediencia, su apostasía, su rebeldía. Durante los años del Éxodo, recordemos que Dios utilizó especialmente a Moisés para liderar a Israel durante 40 años. Después de Moisés estuvo Josué. Ellos se encargaron de liderar al pueblo en esa época del Éxodo, la salida de Egipto, todo el tiempo en el desierto y luego la conquista de la tierra prometida. En el libro de Samuel vamos a ver ahora la inauguración de la monarquía, donde tenemos a los dos primeros reyes, Saúl y David. Pues entre esas dos épocas, el liderazgo de Moisés, Josué en el Éxodo y en la monarquía con Saúl y David, ahí en el medio tenemos la época de los jueces. ¿Quién gobernaba? ¿Quién dirigía durante ese tiempo? ¿A quién se le encargó el asumir la responsabilidad de dirigir al país? Pues precisamente de eso habla el libro de los jueces. Y claramente, como ya hemos visto hace un momento, dice que en aquellos días, en aquella época, no había rey en Israel. Y es interesante que en ese libro de jueces, hasta en 4 ocasiones se nos dice esto: no había rey en Israel. Es decir, como bien recordaréis, durante esa etapa del pueblo de Israel, lo que imperaba era la anarquía, el caos total. ¿Qué expresión se utiliza ahí, verdad? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Una expresión que aparece hasta en 2 ocasiones. Y hermanos y hermanas, ahora el libro de Samuel continúa en la misma situación, hasta el punto donde ya el pueblo, vamos a estar viendo que no quería ni siquiera escuchar la voz del portavoz de Dios, en este caso de Samuel, una persona que fue muy querida durante su tiempo. No querían escuchar la voz del último de los jueces. Estaban decididos, la nación de Israel, a tener un rey. Eso es lo que queremos. Y así ocurrió. No era la voluntad de Dios que Israel tuviera un rey. Pero a pesar de que no era la voluntad de Dios, el Señor les concedió
un rey. El primero de ellos fue, como he dicho, Saúl en ser ungido, y luego David. Y como ya he mencionado, Samuel fue el encargado de inaugurar ese periodo tan crítico en la nación de Israel como fue esa transición de tener una coalición de 12 tribus a tener un gobierno liderado por un soberano, por un rey. Básicamente, por tanto, tenemos ahí ese contenido, ese contexto en el cual fue escrito este libro. Pero también, lamentablemente, vamos a ver ese paisaje que nos presenta el libro en cuanto a la situación espiritual, religiosa de la nación de Israel. Y de una manera muy especial, esto lo vamos a ver ilustrado en los primeros capítulos, en el comportamiento indigno, vergonzoso, perverso de los sacerdotes, de aquellos que tenían que haber liderado espiritualmente a la nación de Israel. Lo vemos concretamente en el sacerdote y juez Elí y en sus hijos, Ofni y Finés, los cuales habían corrompido por completo el sistema sacrificial que había instituido el Señor. Los hijos de Elí, de manera especial, además de desobedecer los mandamientos en cuanto a cómo se debía adorar al Señor en su casa, además aprovecharon su posición de liderazgo para comenzar a vivir una vida inmoral, teniendo relaciones sexuales con las mujeres que ministraban dentro del templo. Ellos aprovecharon de esa situación. El sacerdocio, como vamos a ver, estaba completamente corrompido. Lo veremos en el capítulo 2. Estas personas, como sacerdotes, como líderes espirituales, en vez de ser ejemplos para bien, en vez de ser modelos de fidelidad, fueron más bien modelos de perversidad. Tremendo, tremendo. Y si esto no era poco, que Elí y sus hijos vivieran de espaldas a Dios, resulta que los dos hijos de Samuel, el profeta Samuel, Joel y Abdías, que servían como jueces dentro de Israel, cayeron también en el pecado de la avaricia, se volvieron deshonestos, corruptos, hasta el punto que ya el pueblo de Israel no quería escuchar a Samuel. Debido al testimonio que estaban dando sus hijos, ya ni siquiera querían prestar atención al profeta de Dios. Por tanto, vamos a ver un panorama, sobre todo en los primeros capítulos, tremendo en cuanto a la situación espiritual de Israel, una situación decadente. Sin embargo, también vamos a ver que a pesar de todo esto que he dicho, dentro del pueblo de Israel había un pequeño remanente fiel. Y vemos a personas que realmente adoraban a Dios de manera correcta. Y comenzaremos el libro precisamente hablando de uno de ellos, Elcana, con sus esposas. Por tanto, este es el panorama, por así decirlo, tanto político como religioso, en el cual vamos a introducirnos en los próximos meses. Ahora bien, es recordar también, como sería bueno hacer cada vez que comenzamos el estudio de un nuevo libro, el que podamos conocer el propósito, el por qué se escribió este libro. Y al menos hay 3 razones que podríamos dar, quizás son más, pero 3 por las cuales este libro se escribió. En primer lugar, para proveernos de un registro oficial en cuanto a la historia del pueblo de Dios. Por un lado, en cuanto a la labor del último juez, que fue Samuel, una persona, para algunos, uno de los personajes más importantes del Antiguo Testamento, pero también nos provee de un registro en cuanto al comienzo y desarrollo de la monarquía dentro de Israel. Me vais a tener que perdonar que después de unas cuantas semanas escuchando las noticias acerca de la monarquía de un determinado país, que hoy comencemos también a hablar de los reyes. Vamos a hablar de reyes.
durante estos próximos tiempos, pero evidentemente en otro contexto. Bueno, el libro, primer libro y segundo libro de Samuel, pues tenía ese propósito histórico, el de proveernos un registro oficial para que Israel pudiera conocer su historia. Porque, hermanos y hermanas, es importante, necesario, urgente que también en el día de hoy tú y yo podamos conocer nuestra historia. Siempre se ha dicho que es importante conocer nuestra historia para no volver a cometer los errores del pasado. Tristemente, somos personas olvidadizas y olvidamos fácilmente nuestra historia, lo que nos lleva luego a cometer los mismos errores que cometieron nuestros antepasados. Qué bueno, por tanto, ¿verdad? Y qué importante es que tú y yo podamos conocer nuestra historia y sobre todo la historia del Hijo de Dios, de Jesucristo, una historia que encontramos en su palabra. Dios permitió que sucedieran esas cosas. Dirá el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en su carta a los Corintios, él dijo, hablando del Éxodo, cuando Israel salió de Egipto y todo lo que sucedió durante todos esos años, dice el apóstol Pablo que todas esas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que nosotros, dice Pablo, no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras, ni forniquemos, ni que hagamos esas cosas que en el pasado había hecho el pueblo de Israel. Por eso sigue repitiendo el apóstol Pablo, todas estas cosas les acontecieron a los que desobedecieron a Dios como ejemplo para nosotros y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Las historias que vamos a ver en el libro de Samuel fueron escritas, según el apóstol Pablo, como un ejemplo para que nosotros, aquellas cosas que aquellos hombres y mujeres de Dios hicieron mal, que nosotros no las volvamos a hacer. Y que aquellas cosas que ellos hicieron bien, nosotros también las podamos hacer dentro de nuestro contexto. Por eso es importante conocer el pasado para que podamos en el presente y en el futuro estar dentro de los caminos del Señor. Por tanto, proveernos de un registro oficial. En segundo lugar, este libro podemos decir que también fue escrito con el propósito de recordar que Dios es soberano, porque a veces también lo podemos olvidar tú y yo. Él, Dios, es el que pone y el que quita reyes, el que pone y quita gobernantes. Lo hizo en el pasado y lo sigue haciendo en el presente. Más aún, en este libro vamos a recordar que Él, Dios, es el verdadero rey, el verdadero rey. Los jueces y los reyes vienen y van. Como en el día de hoy, los líderes que gobiernan nuestro país o los líderes que tenemos en las iglesias vienen y van. Hoy tenemos uno, mañana podemos tener a otro, pero el Señor permanece para siempre como el verdadero rey del pueblo. Israel, como vamos a ver, demandaba un rey como otras naciones. La situación era tan grave que ellos creían que cambiando de gobernante, la situación de ellos también cambiaría. Sus vidas serían diferentes. Pero vamos a ver en este libro, hermano, hermana y amigos, que da igual que cambiemos de reyes, de gobernantes, que el problema no es ese, el cambiar a uno por otro, sino lo importante es tener un cambio de corazón. Porque Israel evidentemente no cambió, a pesar de que al final tuvieron lo que querían, un rey, pensando que eso iba a ser la panacea, luego se dieron cuenta lo equivocados que habían estado. No, un cambio de gobierno no traería un cambio como el que puede producir, permitir que Dios sea el rey de sus vidas. Eso era lo realmente importante y necesario, que ellos cambiaran, no de gobierno, sino cambiaran
de corazón. Y ese cambio solo lo podía hacer el verdadero Rey, el Rey de Gloria, el Rey de Gloria. A veces pensamos también nosotros de la misma manera, ¿verdad? ¿Cuántas veces en situaciones difíciles por las cuales podamos estar pasando, nos excusamos diciendo, bueno, si yo pudiera cambiar de trabajo, mi vida iría mejor? O si pudiera cambiar de familia, porque la que tengo no me gusta. Si pudiera cambiar de cónyuge, de esposo, de esposa. O quizás cambiar de padre, haber tenido otros padres u otros hijos. Si yo pudiera cambiar esto, mi vida sería diferente. Cuando realmente, hermano y hermana y amigo, lo que verdaderamente importa no es tanto un cambio de esas cosas externas, sino que realmente en nuestra vida haya un cambio de vida. Y ese cambio de vida solo lo puede producir Jesucristo. Cuando permitimos que Él transforme nuestro corazón, cuando permitimos que Él sea el Rey y el Señor de mi vida, entonces podremos experimentar lo que es una vida abundante. Tristemente, aún siendo creyentes, tenemos que reconocer que Jesús no es el Rey y el Señor de nuestra vida. Una vez leía un libro de un autor, creo que era John Piper, y él decía, podemos tener a Jesucristo en nuestro corazón como Salvador, pero no como Señor. Porque creo que eso es lo que sucede en muchas iglesias, con muchos creyentes, quizás contigo, conmigo. Ya lo he dicho en más de una ocasión. Hermano y hermana, si realmente Cristo tiene que reinar en nuestra vida, Él no solamente tiene que ser el Salvador de nuestra vida, sino también el Señor de nuestra vida, el de cada área de nuestra vida. Ese es nuestro problema, porque decimos, sí, Él es el Señor, pero solo en determinados momentos, en determinadas circunstancias, o en determinado día. Hablaba ayer con algunos jóvenes, que muchas veces eso es lo que ocurre en nosotros. Nuestra vida el domingo, o quizás el jueves, es de una determinada manera y el resto de las semanas cambiamos completamente, somos diferentes. Pero eso no es lo que Dios desea de ti y de mí. Si realmente Él es el Salvador y el Señor, eso se va a notar en nuestra vida, no solamente el domingo, sino el resto de la semana. Y la gente que nos rodea se va a dar cuenta, lo va a notar, lo va a palpar, que somos realmente personas que le hemos rendido nuestra vida completamente a Jesús, que realmente en nosotros se ha producido un cambio y que ese cambio ha sido producido únicamente por Cristo Jesús. No se trata de cambiar de iglesia. Hay algunos que hacen esto. Para estar bien con el Señor cambian de iglesia, no, pero el problema sigue estando en su vida. Porque lo que es realmente importante y necesario es un cambio de corazón. Un cambio de corazón. Dios va a recordarle a su pueblo, y lo vamos a ver a través de este libro, que Él es el Dios, el Rey soberano. Que a pesar de que ellos demanden tener un rey, Él va a seguir gobernando. Lo queráis o no lo queráis, yo voy a seguir siendo el Rey de Gloria. Y por último, este libro también nos enseña, tiene el propósito de enseñarnos acerca de la seriedad del pecado. Hermanos y hermanas, ya lo estuvimos viendo de manera especial en el libro de Deuteronomio. Bueno, Primera y Segunda Samuel también nos va a recordar esto. La desobediencia acarrea trágicas consecuencias. Y la obediencia, cuando obedecemos al Señor, eso trae bendición a nuestras vidas. Y el pecado de Elí, el sacerdote Elí y sus hijos, trajeron como consecuencia, por ejemplo, la muerte de estos. Una muerte, podríamos decir incluso, al menos la de sus hijos, repentina, inesperada. El pecado trae sus consecuencias. Llegaremos al momento en que hablaremos del rey David, que de tanta inspiración ha servido para muchos creyentes a lo largo de la historia, sobre todo cuando leemos sus salmos.
Pero recordemos que aunque el rey David confesó su pecado con Betsabé y luego el asesinato del marido de ésta, sin embargo, eso no impidió que él tuviera que vivir trágicas consecuencias en su vida por causa de su pecado. Dios le perdonó, no lo olvidemos. Lo recordábamos el jueves pasado cuando estuvimos viendo el Salmo 32, que él probablemente escribió después de su pecado con Betsabé y después del asesinato de su marido. Pero a pesar de que el Señor le perdonó, y el Señor sigue perdonando, hermanos y hermanas, nuestro pecado, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, independientemente del pecado que hayamos cometido. Si lo confesamos, Él lo va a perdonar. Ahora recordemos que Él perdone nuestros pecados no quiere decir que a veces tengamos que vivir consecuencias trágicas por causa de ese pecado. Yo puedo coger el coche y ponerlo a 150 kilómetros por hora. Puedo luego tener un accidente y en ese accidente mi mujer que iba a mi lado puede fallecer. Y yo le pediré perdón al Señor y a su familia y a la iglesia. Y yo sé que al menos el Señor me va a perdonar. Estoy al 100% seguro que Él va a perdonar mi pecado de negligencia, de soberbia. Lo va a perdonar. Ahora eso no va a quitar las consecuencias. Y es que yo he perdido a mi mujer y voy a tener que vivir el resto de mi vida con ese dolor en mi corazón. Porque sé que por mi negligencia, por mi pecado, mi mujer falleció. ¿Dios me ha perdonado? Sí, me ha perdonado. Pero tengo que acarrear, tengo que vivir con eso. Y el rey David fue perdonado, lo vamos a ver, claro que sí, pero él tuvo que ver, entre otras cosas, o más bien tuvo que enterrar a 4 o 5 de sus hijos. Él tuvo que vivir unas consecuencias terribles por causa de su pecado. De hecho, su vida había llegado a lo más alto hasta ese momento, pero cuando él pecó, empezó a descender, empezó a descender, empezó a descender. Esa es la realidad. Puede pasar en tu vida, puede pasar en mi vida. Es cierto que a veces alguien me dirá, bueno, yo he cometido cosas tremendas y hasta ahora no he visto nada. Sí, a veces Dios actúa así. Como dice el Salmo 103 que nos mencionó al principio José Manuel, el Señor, por alguna razón, en su soberanía, a veces no nos da lo que nos merecemos. Esa es la realidad. Pero quizás uno de los ejemplos más ilustrativos de las consecuencias devastadoras del pecado lo vamos a ver en la vida del rey Saúl, que fue desechado como rey por causa de sus pecados. El tener un rey en la nación de Israel, como ya hemos mencionado, eso no iba a solucionar los problemas de la nación. Lo que Israel necesitaba realmente era un cambio de corazón. Por eso casi podríamos resumir el mensaje de estos 2 libros en un solo versículo. En ese versículo que también hemos hablado de él en muchas ocasiones, que encontraremos en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, cuando Saúl puso excusas a sus pecados. Él había determinado, en vez de obedecer a Dios, hacer cosas que a Dios aparentemente le iba a agradar, pero el profeta le dijo, a ver, Saúl, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezca holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? Y el propio profeta responde a la pregunta y le dice, ciertamente, dice algunas versiones, el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. Poner excusas a nuestro pecado no sirve para nada. Y por cierto, en esto
el rey David va a ser un ejemplo. Porque cuando él peca y le confrontan con su pecado, él no le echa la culpa a Betsabé o a este o al otro, no. Él reconoce que había sido él el único culpable de sus pecados. Yo, dice David, he pecado. Y hermanos y hermanas, esta enseñanza que tenemos en este versículo lo vamos a ver a lo largo de todo nuestro estudio y a lo largo de nuestra vida. Porque a veces lo olvidamos como creyentes, pensamos, bueno, si yo voy a la iglesia, si yo sirvo en este ministerio, si yo voy a todos los cultos, si yo además doy de mi dinero, si yo soy una buena persona, eso al Señor le va a agradar. Y no cabe duda de que todas esas cosas y otras son importantes, son necesarias que las hagamos. Pero si al mismo tiempo que yo hago todo eso, por otro lado, yo estoy viviendo de espaldas al Señor, vivo en desobediencia, todo eso que yo he estado haciendo no vale para nada. Por eso le dice el profeta a Saúl, mira, ¿en qué se complace más al Señor? ¿Qué es lo que más le agrada a Él? Que tú le ofrezcas sacrificios, holocaustos. Esto era algo que Dios había demandado, era algo bueno en su contexto, pero si al mismo tiempo Él estaba viviendo en desobediencia, el profeta le dice, no, estás equivocado. Para Dios lo que vale, lo que es realmente importante es que tú y yo le obedezcamos, vivamos en obediencia cada día. Por tanto, hermanos y hermanas, tenemos por delante un precioso tiempo donde juntos nos vamos a acercar a estos libros de Samuel. Y el Señor tiene algo para ti y para mí durante los próximos tiempos. Simplemente tenemos que estar con los oídos atentos para escucharle. Lo que fue escrito en el pasado, y terminamos con estas palabras del apóstol Pablo en su carta a los romanos. Fijaos de qué manera lo expresa el apóstol. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, dice Pablo, y está haciendo referencia, entre otras cosas, a lo que sucedió con el primer y segundo libro de Samuel, todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza fue escrito, se escribió a fin, con el propósito de que por medio de la perseverancia y del consuelo que proporcionan las Escrituras, tengamos esperanza. Hermanos y hermanas, nos acercamos a la palabra de Dios una vez más para examinarla, para escudriñarla, para prestar atención a lo que Dios quiere decirte a ti y a mí. Por tanto, yo os invito a que podamos venir preparados para que juntos podamos ser edificados y podamos seguir creciendo en la gracia y en el poder de Dios. Pues que el Señor bendiga su palabra en esta mañana en cada uno de nosotros.